Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, un placer, como siempre, y más hablando esta vez de este gran personaje que tú y yo no admiramos, pero sí valoramos. Desde luego que sí, James Joyce, uno de los quizás autores más conocidos y más importantes, ¿no? de la primera mitad del siglo XX. Recordemos, él era irlandés, nació en Dublín en el año 1882 y falleció en Zúrich en el año 1941, ¿no? Lo que marca un poco pues esa historia, ¿no? Ese devenir, y además en uno de los momentos más convulsos de la historia de Europa, pero que también él vivió, ¿no? De motu propio una serie de convulsiones que marcaron también un poco su vida, ¿no? Sí, está claro, le tocó esa parte, ¿no?, de la historia convulsa, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tú lo has dicho, muere en 1941. En fin, no ve terminar la Segunda Guerra Mundial, pero sí sufre un poco las consecuencias. Pero también ahí está una parte de su carácter, ¿no?, que luego analizaremos. Él pasa olímpicamente de cuestiones políticas. Y pasa, también fíjate que él nace en Irlanda con todos los problemas, ¿no?, de la unidad del Reino Unido. Él, cuando llega a la Segunda Guerra Mundial, no le interesa para nada hablar de los conflictos, no quiere saber nada de Mussolini, de Hitler, el conflicto judío. Él como que le resbala, dice, bueno, admira a los judíos, pero que no le cuenten milongas. Es decir, es como que quiere vivir una burbuja. Es verdad que tuvo bastantes problemas personales y sentimentales a lo largo de su vida, y también financieros. Entonces, no se comprometió, como otros escritores de su época, no se comprometió directamente con la política. Él no tomó una decisión o no tuvo un criterio común y uniforme que le pudieran seguir otras personas. Porque, claro, estamos hablando de que era un personaje mediático, una persona conocida, sobre todo a raíz de publicar Ulises en 1922 y Finnegan's Wake en 1939, como ves, pues 2 años antes de su muerte. Entonces, bueno, pues esa desidia, ese desinterés y, sin embargo, pues esa propensión a otro tipo de extravagancias y, sobre todo, al exceso de la bebida, pues es lo que hizo que su vida fuera, pues bueno, pues muy singular, muy típico de los escritores de aquel momento, muy típico de ese modernismo anglosajón el que le toca vivir, o a la corriente literaria en la que se escribe, igual que T.S. Eliot o Virginia Woolf o Ezra Pound, pero también pues muy dentro de esa renovación de la literatura. O sea, sabes que en aquella época se intentaba romper un poco con el realismo y el naturalismo decimonónico y se empezaba a experimentar con nuevas técnicas, igual que pasaba con el arte, ¿no? Pues lo mismo con la literatura, igual que Marcel Proust, igual que Kafka, igual que William Faulkner. Pues bueno, pues James Joyce también hizo de las suyas. Lo que pasa es que en este caso, desde mi punto de vista, se pasó 3 pueblos. Una vida fascinante, seguro, la que nos espera de James Joyce. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos delante de nosotros el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para iniciar el viaje en el tiempo? La fecha es el 16 de junio de 1904. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estoy sobrecogido. ¿A dónde me has traído? Aquí estamos los dos en un puerto, escondidos detrás de unas cajas, pero que es, por favor, descríbelo, pero no lo describas en detalle, que hay muchos niños escuchándonos. Bueno, como ves, Nacho, te he traído al oscuro. Dios mío, voyeur total. Bueno, sí, la verdad es que vamos a asistir a un momento y a un día, fíjate, este 16 de junio de 1904, que es la primera cita amorosa que tiene James Joyce con, bueno, en este caso, la que va a ser su novia, con la que en el futuro va a ser su esposa, que es Nora Barnacle. Nora, bueno, en este momento es una chica de Galway, de una camarera de pisos de hotel, sin grandes estudios, que había conocido unos días antes, pero no había entablado todavía una conversación. Y justo este día es en el que quedan, pues, para conocerse un poquito más. Bueno, pues lo que estamos viendo... Se están conociendo a fondo, por lo que veo. Sí, bueno, a ver, es una cita amorosa, se van un poco pues al puerto, a la intimidad, a la soledad del puerto. Bueno, estamos viendo que hay ciertas carantoñas, bueno,
tal vez estábamos esperando unos abrazos, un beso furtivo, pero lo que estamos contemplando, a ver, vamos a fijarnos que James Joyce era un católico apostólico romano de la época, como buen irlandés, por lo tanto estaba muy mediatizado por esa, vamos a llamarla, esa liturgia católica y un poco, bueno, pues muy estricta. Y lo que está haciendo Nora en ese momento es que, bueno, está deslizando su mano por la entrepierna y, por supuesto, no vamos a seguir describiendo lo que está ocurriendo, pero en palabras de James Joyce, que demostró que esa experiencia le marcó, dice que le hizo un hombre. Es decir, no llegan a más que lo que estamos viendo, cada uno que se imagine lo que está ocurriendo, pero evidentemente esta situación placentera, sobre todo para él, sí que le marca hasta el punto que esta iniciativa, primero, le deja asombrado a James Joyce, que no está acostumbrado a este tipo de relaciones. Es verdad que ya había tenido algún escarceo con alguna prostituta anteriormente, pero no con una chica, en fin, aparentemente casta y pura, ¿no?, del momento. Y claro, lo que ocurre es que está fuera de esas costumbres sexuales a las que él estaba acostumbrado y sobre todo la educación católica que él había recibido, ¿no? Claro, recordemos que él nació en el 1882, él tiene ahora prácticamente 20 y pocos años. 22 años tienes, sí. Claro, y aún así, bueno, pues marca lo que tú decías ahora, ¿no? Marca un poco ese catolicismo, quizás uno de los contextos más represores, ¿no?, en la conducta, que hoy lo vemos con absoluta normalidad y dentro también de unas pautas también, pero hoy es mucho más normal este tipo de encuentros, pero en aquella época debía de ser absolutamente transgresor. No, era transgresor, y más en la primera cita, no lo olvidemos. Se habían conocido visualmente, pero poco más. Entonces, bueno, pues lo que ocurre ese día, pues está claro que a él le deja sin palabras, primero por esa actitud tan provocativa y tan activa. De hecho, él se empieza a interesar por ella, ¿no?, por su pasado amoroso, por decir si era virgen o no era virgen. En fin, estas cosas son muy llamativas porque parece que forma parte de la intimidad, pero él se encargó de que esta historia con Nora no fuera tan íntima, porque a partir de ese momento se empezaron a escribir cartas. Bueno, a partir de ese momento también tienen una huida, un autoexilio de Dublín, se van a distintas partes de Europa, sobre todo a Azores y a Trieste, pero hay una correspondencia entre ellos. Esa correspondencia es tremenda, Nacho. O sea, yo no he visto novelas, bueno, he visto en esas cartas más pornografía que en ciertas novelas eróticas de las que me he leído, porque no tiene ningún tipo de reparos, Jesús, tú lees ni de escrúpulos todo en describir sus fantasías sexuales. Hasta el punto de que esa correspondencia que está publicada se llama Las Cartas Sucias. Y no digo más también para que también los oyentes se imaginan a qué me puedo referir. Porque ellos no tenían ningún tipo de problema en protagonizar episodios de voyerismo. Lo que hemos hecho nosotros es un voyerismo light, ¿no? Hemos estado aquí con nuestro cronovisor viendo indiscretamente lo que estaban haciendo. Pero es que ellos hacían también episodios de sadomasoquismo, de coprofilia y de tantas y tantas cosas. Es decir, que su catolicismo al final lo mandó a hacer gárgaras, porque precisamente ya sabes lo que suele ocurrir. Cuando alguien ha estado sometido a una disciplina muy férrea, ¿no?, en el catolicismo al final se convierte en todo lo contrario. No quería saber nada de la religión católica, ni por supuesto pues ese tipo de censuras a las que él se vio obligado cuando era joven. Entonces, lo que hacía con Nora, es decir, por eso fue para él despertar sexual, hasta el punto de que esta fecha, el 16 de junio de 1904, es la fecha que él utiliza para una de sus novelas más célebres, que es Ulises. Ulises, sabes que se desarrolla a lo largo de un solo día, ¿no?, donde Leopoldo Bloom pues va haciendo, en fin, sus distintos actos, acude a un funeral, compra una serie de objetos en tiendas. Bueno, pues todo ocurre el 16 de junio de 1904, que es la fecha histórica en la que él tiene vamos a llamarlo así, esta experiencia o este encuentro en la tercera fase con Nora Barnacle. Entonces, por eso era tan importante este momento, porque para él, y no hacen nada de otro mundo, ya ves tú, no hace nada que no hiciera cualquier pareja del momento de aquella época, pero para él sí fue decisivo hasta el punto de que fue una relación, es verdad que muy duradera, hasta el punto de que, bueno, él se casa en julio de 1931 tras vivir juntos 27 años, o sea que al final se casa con Nora Barnacle. Tienen 2 hijos. Vale. Una de ellas, por cierto, se llama Lucía porque él a partir de ese momento ya empezó a tener problemas de visión. Entonces la llama Lucía, que es la patrona de la vista, pues para ver si por lo menos ella no tiene problemas de visión. Y efectivamente, Nacho, ella no tiene problemas de visión, pero tuvo problemas de esquizofrenia. Y además, este tipo de problemas
tan desconocidos, ¿no? Y tan intangibles en aquella época, en donde muchas veces la medicina daba palos de ciego, o por lo menos sí que se sabía, ¿no?, cuáles eran esos problemas como el alcoholismo, por ejemplo, pero no se sabían cómo tratarlos desde un punto de vista psicológico. Todo ello marcó un poco también el devenir, en este caso, de millones de personas, ¿no?, de hombres y mujeres en aquellos momentos, y en este caso también el de James Joyce. Sí, la verdad que, a ver, dentro de los muchos problemas físicos que tuvo, sobre todo con la visión, lo pasó muy mal. Bueno, incluso hay fotografías donde se le ve con un parche en su ojo izquierdo, ¿no? Porque él tuvo bastantes problemas de glaucoma, de sinergia ocular, en fin, casi prácticamente pierde la vista. Él tenía una hipermetropía muy avanzada, utilizaba siempre en gafas casi de culo de vaso, pero esto, claro, le impidió, ¿no?, tener una vida pues mucho más placentera. Sobre todo también, pues esos problemas de juventud, ¿no? Es cuando él frecuentaba a las prostitutas, que le generó pues también alguna sífilis que también pues tuvo el síndrome de Reiter como consecuencia, ¿no?, de esa sífilis de juventud. Y tuvo pues ataques de iritis, en fin, tuvo una serie de problemas hasta el punto de que incluso en Ulises hay un capítulo que se llama El Cíclope, porque claro, él se veía como un cíclope, solo veía muy bien, más o menos con un ojo. Y el alcoholismo, claro, ten en cuenta que el alcoholismo en el siglo XIX y también en el siglo XX era como algo muy habitual dentro de la bohemia francesa. Él estuvo muchísimo tiempo en París y bueno, pues recordemos Edgar Allan Poe, ¿no?, que muere por un delirium tremens, recordemos por ejemplo Toulouse-Lautrec, ¿no? En fin, muchísimos artistas, muchísima gente intelectual de aquel momento pues encontraba, en este caso, algunos en la droga o en otros en la bebida, como fue en el caso de James Joyce, este tipo de inspiración. Y eso se nota en sus obras, eso se nota en su literatura y se nota sobre todo al final de su vida. Claro, si eso le juntas a los problemas financieros, le juntas a que tuvo una relación tóxica también con su mujer, que tuvo también algunos problemas, pues no solo con sus amistades, sino también con la crítica de algunos de sus libros. Ulises fue mal recibido, le pusieron a caer de un burro. Ya no te digo con Finnegan's Wake, que nadie la terminaba de leer y nadie la entendía. Entonces también le criticaron muchísimo. Los problemas que tuvo con su hija, claro, internarla en un psiquiátrico, en fin, tener esa caída mental, ¿no?, y progresiva de su hija, que por cierto era su inspiración, pues eso también le afectó muchísimo. En fin, todo eso son componentes personales y sentimentales de su vida donde sí que influyeron en su literatura. Pero bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que un gran escritor y sobre todo un gran novelista tiene que tener una vida atormentada precisamente para que la inspiración fluya con más rapidez y luego quede expresado en las páginas de sus obras. Ya te digo, el problema de James Joyce es que en las últimas obras, más que describir su parte autobiográfica, que eso se describe en algunas obras como Retrato de un artista adolescente, que publica en 1916, pero las otras obras, a pesar de que hay rasgos autobiográficos, sí que experimenta muchísimo con el lenguaje. Él sabía muchos idiomas, entonces se inventa otros cuantos y se inventa neologismos, entonces es lo que hace que sus lecturas sean más complicadas, pero a la vez también le convierten en todo un referente de la literatura de aquel momento. Entonces todo esto es lo que hace que mucha gente piense que encontró su inspiración en esas épocas de borrachera, donde en algunos casos se le encontró tirado en una alcantarilla donde le tuvieron que reanimar. O sea, que te quiero decir que sus problemas sentimentales y sus problemas financieros a veces los intentaba hundir en el alcohol, y eso ya se sabe que nunca conduce a buen puerto. Uh-huh. El trasfondo familiar, el trasfondo personal de James Joyce marcó de una manera furibunda, ¿no?, su literatura y su propia vida, lógicamente, ¿no?, como estamos escuchando a Jesús Callejo, crononauta. Jesús, si te parece, vamos a escuchar a Lois Wright. Lois Wright es guía del James Joyce Center de Dublín, es una persona que conoce perfectamente la vida y la obra de James Joyce, y a él le hemos preguntado precisamente uno de los aspectos, ¿no?, que tiene casi un común denominador con otros grandes autores de la época, que es ser manirrotos, ¿no?, gastar dinero de una manera profusa. Vamos a escuchar a Lois Wright. Sí, es verdad que Joyce imitó a su padre cuando malgastó su dinero y el dinero de la familia. Durante su infancia, Joyce veía a su padre malgastando, perdiendo, bebiendo el dinero de la familia, siempre mudando la familia casi 17 veces en Dublín para escaparse de los cobradores de deudas. Es verdad que cuando Joyce escribía sus obras más conocidas, bebía mucho también. Su hermano Stanislaus escribió una biografía incompleta de James, y en la biografía
habló mucho de los problemas de alcoholismo de su hermano, en particular en París, porque Joyce, cuando vivía en París, cuando estaba escribiendo, siempre asistía a cafés muy artísticos en París y bebía mucho absenta. Y se puede verlo mucho en sus obras. En Dublinenses, por ejemplo, hay temas del alcoholismo de Dublín, de los personajes de Dublín, y es como si el alcohol fue un personaje también. En Ulises también se puede ver un montón de personajes siempre bebiendo en los bares de Dublín. Y además Joyce escribió algunas palabras en su última obra, Finnegan's Wake, y para Joyce crear nuevas palabras fue muy importante. Por ejemplo, la palabra de ser distraído en inglés es absent-minded, como una absencia del mento, pero Joyce lo cambió a absenta. Utilizó la palabra absenta porque en su opinión él fue tan distraído a causa de su afición con beber el absenta. Escuchábamos, como decía antes, a Lois Wright, guía del James Joyce Center de Dublín. Quiero dar las gracias a Soraya Gabriel, de Turismo de Irlanda, muy buena amiga y seguidora también de este programa, que nos ha puesto en contacto con Lois Wright. Jesús Callejo, crononauta, la bebida, el dinero, es como el mundo de las drogas, ese pozo tan oscuro, ¿no?, en el que algunas personas, por desgracia, caen y no consiguen salir, pero también les sirve de inspiración, ¿no?, que es quizás como el lado más amable, entre comillas, de todo esto. Sí, sin ninguna duda. Está claro que era, pues eso, un perro verde, ¿no?, dentro de sus manías y sus obsesiones. De hecho, por ejemplo, era muy conocido que tenía auténtica fobia a los perros. Un perro le mordió cuando era pequeñito y bueno, pues eso hizo que tuviera, pues eso, una auténtica manía a cualquier chucho que se le acercara. Pero es que también a las tormentas. Al final, el pavor que tenía a las tormentas era debido también un poco a esa fe religiosa, a ese catolicismo que le inculcaron de joven, que hacía que las considerase como un signo de la ira de Dios. Entonces, cada vez que escuchaba una tormenta o veía un rayo, pues automáticamente en su cerebro se activaba algo de su infancia que las temía, ¿no?, y corría despavorido. Luego tenía también, pues esas, sus manías o sus supersticiones como escritor. Por ejemplo, él se levantaba bien entrada la mañana, escribía por la tarde, que según él era el momento en el que estaba mucho mejor inspirado. ¿Pero por qué? Porque por las noches pues iba de correría con sus amigos, fraternizaba ahí en las tabernas, y claro, y al final pues se levantaba cuando se levantaba, prácticamente a la hora de comer, y por las tardes es cuando escribía. Es decir, para que veas un poco cómo también tenía, pues bueno, pues ese tipo de tics o de manías muy propias también de los escritores. Pero claro, si juntamos un poco sus borracheras, si juntamos sus graves problemas económicos, la cantidad de viajes y de mudanzas que tuvo que hacer, se piensa que hasta 19 veces cambió de domicilio, que tuvo prácticamente 8 intervenciones quirúrgicas, la mayoría por cuestiones de sus ojos, ¿no? Entonces, claro, fíjate qué amalgama de elementos y de circunstancias que luego le sirvieron de inspiración. Pero claro, esa inspiración es muy llamativa, porque en lugar de ir a lo concreto, fue a lo abstracto. Él empieza escribiendo música para cámara, que eran 36 poemas, sigue con Dublineses, que eran 15 relatos cortos, sigue con Retrato de un artista adolescente, que es una autobiografía, pero las últimas obras, fíjate, son Ulises, que es una novela difícil de leer, de 1922, y Finnegan's Wake, donde prácticamente ya se mete en un universo onírico. Fíjate que Ulises todo transcurre en un día, Finnegan's Wake transcurre en una noche, pero tan difícil de leer
que al final pues tiene sus defensores y sus detractores, y muchos piensan que forma parte de esa cosmovisión, de ese microuniverso en el que se vio sumido por la bebida y por sus problemas familiares y sus problemas económicos. No lo olvidemos que él estuvo siempre siempre con la ayuda, ¿no?, de sus amigos. Él tuvo grandes alabanzas por parte de escritores como H.G. Wells, como Ezra Pound. Ezra Pound le intentó ayudar todo lo que pudo, T.S. Eliot, Yeats, por ejemplo, William Yeats, que fue premio Nobel de Literatura y también un irlandés de pro. Ahí entraríamos un poco, problemas, Jesús, en algo de lo que hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? De si dedicar o no un cronovisor a autores o libros sobrevalorados, ¿no? Yo tengo que decir que no he leído nada de James Joyce, tengo mea culpa, no he leído absolutamente nada de James Joyce y no puedo calificar, ¿no? Pero lo que comentas, ¿no? En el momento en el que hay gente que dice que sí, que está muy a favor, y otros lo defienden con denuedo, y otros que son pues mucho más viscerales, ¿no?, en ese tipo de ataques, uno empieza a pensar, ¿no?, si realmente algunos autores están relativamente o excesivamente sobrevalorados, ¿no? Y no nos atrevemos a decirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los casos que yo te comentaba, y lo he comentado muchísimas veces en abierto, ¿no? Yo creo que el Quijote, los 2 volúmenes, es una obra magnífica, pero yo creo que le sobran muchísimas historias. A mí se me hace un poco pesada. Y, por ejemplo, en época mucho más contemporánea, de Truman Capote, Desayuno con diamantes, es un libro pues extraordinario según algunos y tal, y yo creo que es uno de los pocos casos, que luego no hay tan pocos, en donde la película de los años 60, protagonizada por Audrey Hepburn, le da 1000 vueltas a la novela. Es cierto que son lenguajes diferentes, medios de comunicación diferentes, pero la novela de Truman Capote, Desayuno con diamantes, no hay quien se la lea. Es muy, muy mala. Entonces, yo no sé hasta qué punto James Joyce está dentro de ese corpus, ¿no?, de autores sobrevalorados. Lo digo porque yo sé que tú sí que has leído su obra. A ver, no he leído todo, pero sí que he leído cosas, pero yo te reconozco que, por ejemplo, Ulises no la he podido terminar y Phoenix Wright ni siquiera me he atrevido a hacerlo. Pero por una razón, o sea, a ver, yo entiendo que cada uno pueda valorar o considere obras maestras, obras de arte, pues yo he visto cuadros que para mí me parecen horrorosos y sin embargo hay críticos que dicen, esto es una maravilla y tal. Bueno, pues para él será una maravilla, ¿no? Y lo mismo pasa con esculturas y lo mismo pasa con obras literarias. También es verdad que pasa como las películas. Hay momentos en que tú ves esa película y te parece magistral y la ves al cabo de 20 años y te parece horrorosa. Hay obras que envejecen muy mal, ¿no? Sí. Claro, hay libros que mejoran con la relectura y hay libros que no. En el caso de, a ver, en mi caso particular, yo ya hace años, me he negado a leer cosas que para mí me parezcan tediosas, que al cabo de 10 páginas pues me resulte difícil leerlas. Entonces paso olímpicamente porque hay tantas novelas para leer que me diviertan, que me entretengan o que aprenda con ellas, que para qué me voy a esforzar intelectualmente en destripar los entresijos de lo que quiso o no quiso decir determinado autor. Bueno, pues con Ulises me pasó algo parecido, pero no solo a mí, a mucha gente. De hecho, su mujer, Nora, apenas leía los libros de Joyce, pasaba olímpicamente de lo que escribía. Y de hecho, el Ulises solo llegó hasta la página 27. Por lo que, entonces, lo mismo que le pasó a su mujer, le pasó a muchísima gente. Eran incapaz de seguir leyendo. Pero para mí, particularmente, me refiero, yo respeto que haya gente que le encante James Joyce. Pero, ya te digo, si a mí una obra es como una montaña rusa el estar leyéndola, y bueno, ya no te digo Phoenix Wright, o sea, si tú lees Phoenix Wright, tú de este tío le ha pasado algo, o sea, se ha inyectado algún tipo de droga, o claro, era admirada por Philip K. Dick, pero claro, Philip K. Dick él decía que era una obra tan vanguardista, Phoenix Wright, que prácticamente parece que estaba escrita por un computador de los extraterrestres, es decir, como que él se había adelantado muchísimo a su tiempo y que estaba prácticamente leyendo, descifrando un código secreto que a día de hoy era indescifrable, pero que el día de mañana podríamos entender. Bueno, pues el día de mañana a lo mejor lo volvemos a leer, pero a día de hoy, ya te digo, leer Phoenix Wright es, ya te digo, es una auténtica tortura intelectual, porque mezcla estilos, inventa palabras, es un lenguaje muy experimental, bueno, intenta hacer muchísimas cosas que a la hora de la verdad además no sigue un relato lineal y homogéneo, a pesar de que todo se desarrolla en una noche. Pero claro, fíjate que el punto de partida es un tabernero borracho que se ha quedado dormido sobre una mesa
y se le va la olla a través de una serie ininterrumpida de sueños. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ese diálogo interior que él va manteniendo con los protagonistas que van surgiendo a lo largo de la novela, pues tú te lo tienes que ir interpretando. Pero es que hay palabras que tienen más de 100 letras seguidas, sin ningún tipo de punto ni de coma, o sea, palabras totalmente inventadas. Es como una especie de explosión intelectual de este hombre, que es como si dice, bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Esto es normal? ¿Esto es lógico? Claro, tardó muchísimos años en escribirla. Y de hecho, él prácticamente se desespera y llega un momento en que tira ya los bártulos y tira sus instrumentos de escritura porque dice, bueno, esto no lo entiendo ni yo. Pero sin embargo sigue al pie de la letra una frase de William Blake, que en fin, era un visionario del siglo XVIII, que decía que si el loco persiste en su locura, al final se volverá sabio. Y él sigue un poco ese lema, dice, bueno, pues si esta locura ya lleva a un buen fin, pues estupendo. Pero yo no sé si se volvió más sabio, pero el hecho es que 2 años después la palma. Jesús, con lo que estabas diciendo, fíjate que hay personas que marcaron un poco su vida, ¿no? No tanto desde el punto de vista de la literatura, que también, porque, claro, todo lo que rodea el trasfondo social, la cotidianidad, la normalidad, la vida diaria de una persona, de un autor en este caso, es lo que marca un poco la inspiración para desarrollar su obra. Pero hubo mujeres que también estuvieron muy presentes en su vida, que lo ayudaron, en ocasiones lo ayudaron económicamente y que estuvieron, como digo, pues muy presentes, ¿no?, a su lado en muchos momentos. Vamos a escuchar, si te parece, de nuevo a Lois Wright, guía de la James Joyce Center de Dublín, y luego comentamos. Desde 1914, Harriet Shaw Weaver era la patrona de James Joyce. Siempre le enviaba un estipendio de dinero para asegurar que podía alentar a su escritura. Para ayudar a su carrera profesional como escritor, ella le cubría cada mes. Pero, como hemos dicho antes, Joyce malgastaba mucho y la mayoría del tiempo utilizaba los sueldos para comprar algo a comer muy caro en los restaurantes más grandes de París con otros escritores. Pero Harriet Shaw Weaver fue muy importante en la historia de Joyce y la manera en que Joyce logró como escritor famoso. Es un poquito como Sylvia Beach, la mujer que publicó Ulises. Había un montón de mujeres muy importantes siempre ayudándolo durante su carrera profesional. Jesús, la vida de James Joyce no deja indiferente a nadie, ¿no? Quizás es muy conocido por su obra Ulises, que ese tipo de literatura, ¿no?, de la década de 1920, donde surgen también muchas vanguardias, ¿no?, también desde el punto de vista artístico, de la pintura, también en la literatura, aunque pues no son tan populares, no son tan conocidas. También está esa obra menos popular, ¿no?, de James Joyce, Penélope, esa continuación de la obra de Ulises, quizás para mí, pues no he podido leerla, pero mucho más positiva. Y las mujeres, como vemos también en esta obra, marcan un poco, ¿no?, también esa idiosincrasia, esa naturaleza del propio Joyce, ¿no? Sí, sobre todo esas mujeres que le marcan, y además totalmente reconocido por él. Por una parte su mujer, en fin, con esa relación tormentosa que tuvo, también de infidelidades, ¿no? No tenía ningún tipo de problema en hacer todo tipo de fantasías entre ellos, pero también entre otro tipo de parejas. Y también su hija, la verdad que tuvieron una relación muy estrecha. Sufrió mucho con ella, sobre todo por ver ese deterioro mental progresivo, ¿no?, en el que se iba sumiendo. Por desgracia, toda la correspondencia, y estamos hablando de miles de cartas que tuvieron entre el padre y la hija, se quemaron. O sea, sencillamente, bueno, pues el nieto de la familia, el nieto por parte de Giorgio, que era su hijo, sabes que solo tuvo 2, que era Giorgio y Lucía, pues el nieto, cuando hereda todo este material literario de su abuelo, pues lee esas cartas y a saber qué pondrían en esas cartas, que consideran que forman parte de su universo más íntimo y más privado, y las quema enteras. Entonces, bueno, pues es una pena porque no sabemos muy bien un poco qué tipo de relación
sana o insana se pudo haber mantenido con su propia hija Lucía. El hecho es que cuando estuvieron en Zúrich estuvo internada, que fue tratada, por ejemplo, ni más ni menos por Carl Gustav Jung. Y Carl Gustav Jung, para que veas un poco también el detalle, que es muy significativo, cuando lee las obras de James Joyce, considera que si ella está esquizofrénica, el padre también le falta un tornillo. Dice, del tal palo tal astilla, normal, ¿no? que alguien escriba de esta manera. O sea, un poco para que te des cuenta de cómo era el ambiente de aquel momento, sobre todo cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Ellos están en París y bueno, lo que hacen es que se marchan a Zúrich, pues para eso, para huir un poco de la invasión nazi, ¿no? En Francia, y a partir de ahí pues vive los últimos años, pero totalmente compungido, ¿no? Por las circunstancias familiares. Era un mazazo para el escritor todo lo que estaba ocurriendo, no solo a su hija, sino también a su nuera, que también la diagnostican locura. Y bueno, pues esa zozobra, esa angustia queda reflejada también en sus obras, y por supuesto, pues en esa última obra literaria, en Finnegan's Wake, pues parece que se notan signos de desequilibrio, según algunos psicólogos y según algunos psiquiatras, entre ellos Carl Gustav Jung. Así que bueno, son las dos mujeres que es verdad que le marcan, para bien y para mal, aparte pues los devaneos y los escarceos amorosos que él tuvo a lo largo de su vida. Ya te he comentado que al principio, precisamente por el trato que tuvo con prostitutas, pues tuvo esa sífilis, y quieras o no, pues la acarreó también varios disgustos. Y como anécdota, Nacho, ¿sabes quién fue el novio, el prometido de Lucía Joyce? Fue ni más ni menos que Samuel Beckett. Samuel Beckett es el autor, el que fue autor posteriormente de Esperando a Godot, el que fue Premio Nobel de Literatura, pero claro, al caer en la locura Lucía, pues él se fue poco a poco alejando, y esas cartas entre Samuel Beckett y Lucía también fueron quemadas. O sea, que entre la correspondencia destruida por el nieto y la correspondencia destruida por Samuel Beckett, pues hay muchísimas cosas de la personalidad de los Joyce, de la familia Joyce, que ahora no conocemos. Sin embargo, se han llegado a nosotros las cartas tórridas, las cartas pornográficas que mantuvieron Nora y James, que desde luego no tienen desperdicio. Yo te pasé un ejemplo el otro día para que vieras que el tono, y no exagero, el tono era bastante subidito. Muy subidito de tono. Nosotros en este cronovisor hemos decidido mantenerlo un poco a ras dentro de esa normalidad y de ese buen hacer que nos caracteriza como buenos profesionales. Jesús Callejo, crononauta, pero desde luego merecía la pena, ¿no? Retomar la figura, bueno, retomar, ¿no? Nunca habíamos hablado de él, dedicarle un cronovisor a James Joyce. Dublín 1882, Zúrich 1941, uno de los escritores con más carisma, con más fuerza, quizás también marcado un poco por el devenir de los acontecimientos que vivió a lo largo de su vida, y que ha marcado un poco la historia de la literatura irlandesa en el último siglo. Jesús Callejo, vosotros en Podium Podcast, en vuestro programa La escóbula de la brújula, la literatura también tiene un peso increíble. El otro día escuché, me encantó, el programa de Antonio Piñero dedicado al Nuevo Testamento. Nosotros hacemos un poco igual, ¿no? Historia, arte, literatura, música, baile. En las 13 temporadas de Ser Historia hemos hablado un poco de todo, ¿no? Y vosotros en Podium, en La escóbula de la brújula, vais un poco por el mismo camino, ¿no? Hombre, yo creo que todo es cultura, yo creo que todo es saber, conocer un poco en el mundo que vivimos, porque conocer muchas cosas de la gente que nos ha precedido, en el fondo también es conocernos un poco más a nosotros mismos, ver sus grandezas, sus miserias, y por supuesto, cuando hablamos de cultura, la literatura, el arte, la ciencia, los viajes, en fin, todo forma parte, ¿no? En el caso de James Joyce es que es un cúmulo de cosas, hasta el punto, y eso es bueno recordarlo, que todos los años, precisamente ese 16 de junio, se celebra el Blues Day. Hay mucha gente que va específicamente a Dublín para celebrar el Blues Day, que tiene que ver pues con el itinerario que recorre el Leopoldo Bloom, uno de los principales protagonistas de esta novela, el de Ulises estamos hablando, donde pues va haciendo sus peripecias, en fin, y aquel que siga el Blues Day, fíjate que en Valladolid, nosotros que somos mitad vallisoletanos, en Valladolid también tiene su ruta literaria, que es la del hereje de Miguel Delibes. De Miguel Delibes, bueno, pues, sí. Claro, en muchos lugares, por ejemplo en Madrid, tenemos la Noche de Más Estrella, ¿no? En honor a Valle Inclán, y que reproduce un poco el itinerario de Más Estrella en la obra de Luces de Bohemia. O en Orense tienen a Esmorga, que sigue
también el itinerario de la novela de Eduardo Blanco Amor o la ruta de Fernando Quiñones en las calles de Cádiz. Es decir, que no es el único caso, aquí en España también, lo que pasa es que aquí parece que valoramos menos, hablamos más del Blues Day, ¿no?, que de la ruta del hereje, pero el Blues Day es importante y aquellos que lo hacen bueno, pues fíjate, no solo hay lecturas de la obra, no solo hay charlas, exposiciones, cabarets, conciertos, sino si quieres desayunar lo que desayunaba el protagonista, pues tienes que desayunar riñones de cerdo fritos o tomarte un sándwich de gorgonzola con un vaso de vino de Borgoña y cosas similares. Bueno, a mí me parece bien, ¿no?, porque no deja de ser un tributo que se hace a James Joyce. Y tanto en La escóbula de la brújula como, por supuesto, en Ser Historia, pues recogemos muchísimos de estos testimonios, algunos anecdóticos, pero que en el fondo es la esencia de la vida, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin estos grandes personajes que nos han precedido, a los que podemos criticar o a los que podemos alabar, pero que, en definitiva, nunca dejan indiferentes? Desde luego, lo decíamos antes, James Joyce no deja indiferente absolutamente a nadie por su legado y sobre todo por su transgresión, que es un poco lo que caracterizó a muchos de estos movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX. Por ello hemos dedicado este cronovisor aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, junto con Jesús Callejo, crononauta. Invito a todos los que nos están escuchando que no solamente lean Ulises, sino también esa continuación Penélope. Primero hay que buscarla, encontrarla y luego leerla. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, como siempre, Nacho. Un abrazo. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.